¿Y si te dijera que la psicoterapia no es para todos? En este espacio cuestionamos la idea de que todos los malestares se tienen que resolver dentro de un consultorio. Hablamos de bienestar psicológico desde una mirada crítica, basada en la evidencia y centrada en el contexto, vínculos, cultura, emociones, decisiones, etc. ¿Cuándo sí buscar ayuda? ¿Cuándo no? ¿Qué otras alternativas existen? Porque a veces lo que necesitas no es terapia, sino mejores relaciones, límites claros y tiempo sin tanta presión. Bienvenidos a No Todos Necesitamos Psicoterapia, el podcast diseñado para pensar más allá de modas y diagnósticos. Que lo disfrutes. Listo, bienvenidos damas y caballeros a este primer episodio, segunda grabación del primer episodio, porque tienen que saber que esto que están a punto de escuchar lo grabamos la semana pasada. Estuvimos aproximadamente entre 40 y 45 minutos Gaby y yo grabando un episodio, este que van a escuchar ahorita, y entonces pues lo vamos a volver a grabar. Bienvenidos a este ahora sí oficialmente el primer episodio de este proyecto denominado No Todos Necesitamos Psicoterapia, un podcast que busca llevar información de la psicología científica y compartir, ¿no? Y hacernos saber que pues hay cosas que no necesariamente nos tienen que llevar a psicoterapia y que justo no todo el mundo pues necesita hacerlo. Como habían escuchado en el episodio piloto, íbamos a tener invitados y el día de hoy nos acompaña Gaby. Hola, bienvenida Gaby. Qué gusto saludarlos, qué honor estar aquí contigo, Carlos. Bien, ya tenía un año más o menos que no grabábamos un podcast, entonces pues estamos regresando y el día de hoy vamos a hablar acerca de qué esperar y qué no esperar en una sesión de psicoterapia. Así es, justo para que las personas que nos escuchan puedan tener una información más amplia y sobre todo un referente de cuándo puede ser un buen momento para asistir a psicoterapia y cuándo puede el malestar venir de una contingencia simplemente que ocurre en nuestra vida diaria, porque la vida es vida, se nos atraviesa, por supuesto que nos va a hacer sentir mal y bueno, tener sensaciones displacenteras en algunas ocasiones, pero no todas esas sensaciones se resuelven en un consultorio terapéutico. Hay muchos otros factores que influyen y que pueden mejorar lo que estás viviendo en este momento. Y justo en este espacio vamos a intentar compartirles cuáles pudieran ser algunos indicadores que nos pueden como acercar o alejar de justo el llegar a tomar psicoterapia. Ahora, de entrada, pues nada más a manera como de recapitulación, deberíamos de hablar o de conocer cuáles podrían ser algunas señales o indicadores que nos pudieran hacer cuestionarnos si realmente necesitamos tomar atención psicológica, ¿no? Y en este caso me gustaría preguntarte cuál dirías que es un indicador para conocer esto. Como un indicador que me dice que sí es buen momento para acercarnos a terapia. Sí. Yo creo que uno de los principales es el nivel de deterioro que estamos teniendo en nuestra vida diaria. O sea, si ya el malestar que estamos experimentando se extiende a otras áreas de mi vida, como puede ser el área fisiológica, que ya me esté provocando algún tipo de enfermedad o de desorden fisiológico, tal cual, puede ser un buen momento. Cuando mi vida social, mi vida personal, incluso romántica, además, se está viendo afectada por el deterioro emocional que yo estoy teniendo, sería un buen momento. Cuando ya he intentado o he hecho varias aproximaciones de solución al problema y el problema no se resuelve o al contrario crece, se magnifica y se extiende, es un buen momento para asistir a psicoterapia. O sea, creo que esto venía en la grabación pasada, no vamos a intentar como rescatar lo que ya habíamos hablado, pero me parece que hablábamos acerca de los déficits y los excesos, ¿no? Hablábamos de una parte de que cuando las cosas dejaran de ser normales para nosotros, es como una manera de empezar a cuestionarnos si algo está pasando, ¿no? Así y cuando es. hablábamos de normalidad, justo no nos referimos a lo que hacen todas las personas, sino a nuestra rutina. En el momento de que mi rutina se altera, es decir, o hacemos mucho algo o dejamos de hacerlo, son como los focos de alerta principales para poder saber por qué si a mí me gustaba salir a jugar fútbol, ahora llevo, no sé, medio año, un año sin hacerlo.
Así es, porque cuando de repente pasa algo y duermo más de lo que solía hacerlo o duermo menos de lo que solía hacerlo y sobre todo valorar el impacto que esto está teniendo en mi vida cotidiana y en mi estado de ánimo. A eso nos referimos con deterioro, las cosas que hemos estado haciendo o dejado de hacer que impactan justamente en nuestra calidad de vida y en nuestro bienestar. Y que a la par, pues nos alejan, ¿no? De estas cosas que nosotros queremos, que disfrutamos, que para nosotros son importantes. Así es. Muchas veces tratamos de hacer o dejamos de hacer cosas para evitar este malestar y justamente es la propia evitación la que nos aleja de las cosas que nosotros valoramos más en nuestra vida cotidiana o que queremos que estén presentes. Paradójico, ¿no? Sí, qué curioso, ¿no? En búsqueda de evitar el malestar nos alejamos del bienestar mismo. Y seguimos sufriendo en el intento, ¿no? Así es. Es curioso. Bien. Ahora, otra de las cosas que a veces se presenta mucho es el propio discurso que se tiene con uno mismo, ¿no? Nosotros, bueno, el término psicológico que se ocupa es rumia, ¿no? Pero pues prácticamente es la conversación que tenemos con uno mismo, con nuestros pensamientos. Y a veces este es un indicador, ¿no? El hecho de que nos enganchemos de un pensamiento y estemos dándole vuelta y vuelta y vuelta. Ajá. Lo que comúnmente conocemos como sobrepensar, a eso le llamamos rumia, ¿no? Y de hecho la rumia es como reforzada socialmente, o sea, es bien visto esta parte de rumiar, ¿no? Cuando vemos una persona que pasa mucho tiempo como reflexionando sobre cosas y así, le decimos, ay, no, qué persona tan inteligente, ¿no? Qué persona tan profunda, qué persona tan introspectiva. Y resulta que esa persona pasa de 5, 6, 7 horas rumiando sobre un mismo tema al punto en el que ya le duele la cabeza, de que ya no puede concentrarse en las cosas que son importantes para él, en sus quehaceres del día a día. Entonces, cuando nos perdemos demasiado en los eventos internos, en esta parte del pensamiento, puede ser un buen momento para considerar trabajar en ello. Ok, otro, creo que esto lo mencionaste hace un ratito, ¿no? Pero el hecho de que nosotros hayamos hecho muchas cosas para intentar salir de ahí y que estas cosas que hemos hecho no han funcionado, pues también podría ser una señal que te dice que, bueno, yo creo que nos puede decir dos cosas. Una, o no tiene solución o no conocemos la solución, ¿no? Así es. Y entonces, obviamente, la primera es como para descartar porque al final es muy complicado que nosotros hayamos probado todo. Y aquí la idea es de qué otra manera puedo intentar. Y si yo dentro de mi historia, dentro de mis recursos no encuentro la respuesta, pues ahí es donde a veces una opinión, Sí, claro. bueno, ni siquiera es opinión, ¿no? Ajá, Una visión externa nos puede dar un poquito más de, pues tal vez, no sé, creatividad o... Incluso acabas de decir algo bien importante, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando lidiamos con este problema, que ya intentamos darle solución 1, 2, 3, 4 veces y nada más no? Pero resulta que el propio problema es el que no tiene solución. O sea, es algo que ya vamos a tener que incorporar en nuestra propia vida porque es algo que ya va a estar presente. ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo podemos volver a tener calidad de vida y bienestar psicológico aún con una situación que es indeseable? Sí, y si me está ocurriendo como un diagnóstico de alguna enfermedad crónica, degenerativa o terminal. Sí, para mí o para alguno de mis familiares, porque también sucede mucho. Sí, tanto la persona que lo padece como el cuidador primario o el círculo cercano. Creo que todo esto es parte de pues problemas que a veces no podemos cambiar, pero sí el vincularnos de otra manera a estos eventos es lo que hace la diferencia. Así es. Bien. Sí, y una de las últimas de los últimos indicadores pues también podría ser el hecho de que estas situaciones que estamos enfrentando se han trasladado a nuestras relaciones interpersonales y han hecho que se empiecen a dificultar, ¿no? El hecho de tener problemas con mis compañeros de trabajo, con mi familia, con mi pareja, recurrentes por el mismo tema, esto también podría ser un indicador. Sí, y quizá necesitaríamos acudir a terapia para desarrollar habilidades distintas de cómo abordar el problema, de cómo manejar las situaciones de manera diferente e incluso ser conscientes de la propia responsabilidad que yo tengo en el mantenimiento del problema. Creo que esta es una de las principales factores en los que la psicoterapia puede ser de mucha ayuda en el caso del deterioro psicosocial. Sí. Hay algunas ocasiones en las que viene el usuario y me dices que sabes que quiero que mi pareja deje de controlarme. Sí, y creo que aquí empezamos a entrar en el terreno que ocupa este podcast, justamente porque
hay cosas que no vamos a poder resolver en psicoterapia. O sea, la psicoterapia es un proceso muy productivo, un proceso que puede ser sumamente beneficioso para los usuarios, para los consultantes, pero eso no significa que no tenga limitaciones. Y una de esas limitaciones, creo que de las principales y de las más importantes, es que no podemos influir en conductas de terceros. No hay forma en trabajar un problema desde la perspectiva o la responsabilidad de otra persona. Nosotros trabajamos con el consultante y con lo que hace el consultante fuera del consultorio, pero no podemos garantizar que estos cambios se extiendan a terceros que no están en nuestras manos y nuestro control, ¿no? Así es, o sea que gran parte de lo que nos tiene aquí es la propia responsabilidad por cambiar las cosas que nos están pasando y que están dentro de nuestro control. Así es, definitivamente. Venga, ya teniendo esta perspectiva de inicio, el saber, ¿no? O orientarnos, vamos a suponer, no sé todavía si quiero ir o no quiero ir, si tengo o no. Esta guía breve nos va a ayudar a, pues, como filtrar, ¿no? Uh-huh. Ahora, una vez que ya decidimos, bueno, sí, voy a ir a terapia, que viene ya a raíz de lo que es el tema del episodio. ¿Qué vamos a esperar? O sea, ¿qué podemos o qué deberíamos de esperar y qué no de una sesión de psicoterapia? Empezamos con ¿cuál? ¿Con la que sí o con la que no? Yo diría que con lo que no, porque ya lo estamos abordando como un poquito con lo que mencionaste hace rato, ¿no? Y también para derribar esos mitos o ajustar las expectativas, porque eso es algo bien importante de inicio, ajustar las expectativas que los usuarios tienen de esta psicoterapia, ¿no? Porque muchas veces se acercan a los procesos desde el conocimiento popular que a veces está un poquito sesgado por discursos en redes sociales, puede ser, no quiere decir que todo esté equivocado, no quiere decir que lo que dicen de que es sano venir a terapia no sea cierto, sí lo es, pero creo que hay que ajustar lo que podemos esperar dentro de un consultorio y lo que definitivamente no va a ocurrir, porque se sale de nuestras manos. Claro, y aclarar, esto no es malo, al final lo que se habla en redes sociales, lo que se conoce muchas veces en la televisión, aunque sí está un poquito sesgado como dice Gaby, pues es la manera en la cual las personas llegan. Así es. Y el problema es que a veces se llevan la sorpresa porque dicen, es que mira, yo vi que en la tele alguien se acostaba en un diván y había otra persona que ni hablaba y entonces cuando llegan y tú les propones como un modelo más activo de ambas partes, es como, oye, pero esto no venía en la tele. Entonces creo que parte de esto es justo romper estas expectativas, bueno, ajustar las expectativas y romper los mitos. Claro, y una de las cosas más importantes por las cuales hacer esto es porque consultante y terapeuta tiene que estar en la misma página para que esto funcione. O sea, realmente lo que se espera es lograr un buen equipo terapéutico y si los dos no estamos entendiendo adecuadamente qué es lo que venimos a hacer aquí, creo que ahí podría ser un primer obstáculo para que podamos obtener resultados beneficiosos para ambos. Que esto es fundamental, ¿sabes? El hecho de que yo pueda poner las cartas sobre la mesa y explicarle al usuario qué es lo que puede esperar dentro de, también le da la posibilidad de decir, ¿sabes qué? Pues esto que tú me estás proponiendo no me gusta, no me desafía, no me reta, o al contrario lo hace y quiero no participar de esto. Así es. Que bueno, que esto debería ser con cualquier vínculo, con cualquier relación, con cualquier inicio de algún proyecto. Ajá, así es, sí. Vale, vamos a empezar entonces. Cosas que no vas a esperar o que no deberías, ojo, porque el hecho de que nosotros lo planteemos no quiere decir que todos los terapeutas lo hagan así, pero también si tú lo ves o te pasa, que sepas, ¿no? Que pudiera ser una práctica no tan profesional. Claro, ¿no? y sobre todo que puedas tomar decisiones al respecto, porque uno de nuestros objetivos es informar a la población y que ellos puedan tomar decisiones informadas. Sí, la idea no es ni demeritar el trabajo de los colegas, ni decir que nosotros hacemos las cosas excelente, ¿saben? Sin embargo, pues el toparnos con esto nos habla de que a veces no hay el conocimiento completo o la experiencia tal vez en eso que estamos haciendo. Entonces no vamos a entrar tanto en detalles. La primera cosa que nosotros no deberíamos de esperar en un proceso de psicoterapia son opiniones y consejos. Así es. Lo que decías un ratito, ¿no? Sí, sí, claro. O sea, nosotros no podemos... ¿Sí? Ajá, o sea, no podemos realmente dictar qué es lo que a la otra persona es adecuado, ¿no? O sea, qué es lo que para ti funciona o debería de dejar de funcionar, ¿no? O sea, nosotros no tenemos ni autoridad ni conocimiento siquiera para tener estas pautas tan directivas con el consultante. O sea, yo no opino, yo analizo el caso y de ahí desarrollo intervenciones, pero yo necesito de ti para que me digas qué es lo que pudiera resultarte productivo y qué es lo que no.
que a veces es muy fácil caer en como en esta trampa, ¿no? Porque cuando nosotros platicamos con cualquier persona y te dicen, oye, ¿qué crees? Es que mi pareja, mira, no me habló. Bien fácil, hazle así, ¿no? Y nosotros queremos dar consejos de acuerdo a nuestra historia. Entonces, un psicoterapeuta se tiene que separar de su historia, dejarla de lado en este momento y analizar y evaluar los datos con los que los usuarios llegan, ¿no? Claro. Porque no puedo yo contagiarle de algo, de mi manera de ver la vida. Definitivamente mi materia prima es la historia de vida del consultante y la propia referencia que tiene el consultante de la situación. Entonces, desde ese punto de vista, estoy incapacitada para para dar consejos, para hacer recomendaciones tajantes, para hacer esta parte, porque en realidad quien tiene el grado de expertise suficiente en su vida es el propio consultante, no yo. Así es. No recuerdo en qué lectura viene, pero se habla de que nosotros somos especialistas en pues las leyes que rigen el comportamiento, pero el usuario es el experto en su problema. Así entonces yo no le voy a decir cómo solucionar su problema cuando al final quien lo está viviendo y sufriendo es él. Sí, claro. Tampoco tenemos la facultad de regañar, porque eso es algo que sí me he topado mucho con consultantes. De, no, es que le dije esto a mi terapeuta y me regañó, ¿no? O sea, tampoco... Creo que esto podría agruparse ahí, ¿no? O sea, ni opiniones, ni consejos, y tampoco regaños técnicamente. No tenemos la autoridad ni moral, ni de ninguna, o sea, no. Porque eso también se romantiza y se sataniza en redes, ¿no? Es como, ya la regué, mi terapeuta me va a regañar, y es como, pues, no. cada quien su vida, ¿no? Pues sí. Yo digo, quien sufre no soy yo, entonces. Okay, sí. Desde esta perspectiva también me protejo, ¿saben? Claro. Ok, ¿qué otra cosa no deberíamos esperar de un proceso de psicoterapia? Que sea un proceso rápido y que existan remedios mágicos dentro de consulta, ¿no? O sea, que sea un proceso... y con rápido no quiero decir que en una consulta vayamos a resolver el problema, ¿no? Porque sí tienen que ser procesos delimitados, procesos eficientes. Es decir, no me voy a dar 3 años en terapia, eso no debería ocurrir, depende del caso, pero me refiero a que de una consulta, de una sesión a otra, ya hayamos resuelto el problema y como si fuera un medicamento para quitar el dolor, ¿no? Tomas esto y a la próxima sesión, mira, malestar emocional salió por la puerta. Eso no ocurre. Y que esto es importante porque a veces hay muchas personas que lucran con ello, ¿sí? La salud y la enfermedad, el bienestar, ha sido siempre un tema con el cual yo puedo lucrar, ¿no? Es como, bueno, no quieres sufrir y quieres con poco tiempo resolver lo que te pasa. Pues mira, programa. Yo te vendo esta cosa claro. que va a ser la encargada de aliviar todas tus heridas del pasado y Exacto. tus traumas y entonces no funciona de esa manera, claro. Sí, claro, y sobre todo aquí mencionas algo bien importante, ¿no? O sea, la parte del remedio mágico, ¿no? De si tú haces esto, entonces todo el sufrimiento se va a ir de tu vida, ¿no? Como si el sufrimiento no fuera una parte más de nuestra vida. O sea, eso es inevitable. De hecho, no tendríamos que estar en la búsqueda de evitarlo, sino de estar en contacto de manera saludable con este malestar. Y aquí también una parte que creo que se nos estaba pasando cuando hablamos de opiniones y de consejos, pues también las propias creencias que uno tenga, ¿sabes? Porque he escuchado mucho que hay psicólogos que te dicen, no, mira, si tú alineas tus chakras, vas a poder solucionar este problema. O si, mira, te vamos a leer el tarot, cosas de ese tipo que no pertenecen a la psicología. Digo, lo que cada quien practique es respetable, sin embargo, esto no pertenece a una práctica psicológica. Sí, sí, y hay que diferenciarlo, sí, tienes toda razón. Sí, porque a veces dicen, no, mira, es que en el afán de ayudarle a mi paciente, pues yo voy a darle cuarzos, le voy a dar aromaterapia y cosas de ese tipo, pero aquí es donde ya entraríamos en creencias personales que estamos trasladando al consultorio. Así es, y eso no debería ocurrir. Técnicamente no. Ok, entonces llevamos opiniones, consejos y creencias. No deberíamos esperar remedios mágicos ni milagrosos. No. En cuanto al tiempo, existe pues como hay ¿cómo se puede decir? Un lapso en lo que sí y un lapso en lo que ya excedemos, ¿no? Ahora, cada caso es un caso, es algo con lo que estamos todo el tiempo muy casados. No puedo decir que una terapia de 1 año es muy largo porque hay procesos que lo ameritan. Sí, claro. Hay procesos que requieren como generar estrategias, entrenarlas, reforzarlas y luego mantenerlas. Pero suele ser prolongado el proceso. Sí, ahí sí. Pero es que
disculparme por anticipado, para nada intento minimizar lo que cada persona puede estar sufriendo. Sin embargo, hay temas que llegan a terapia que son más fáciles de trabajar. Y no más fáciles de trabajar porque no sufran, sino más fáciles porque los pacientes muchas veces están entrenados en algunas habilidades. Entonces, cuando tú las pones en práctica, es más rápido. Y hay otras que las tienes que generar desde cero. Así es. Y aquí también hay que mencionarlo, esto que es importante, ¿no? O sea, entrar en un proceso terapéutico no es entrar a un tratamiento de por vida, ¿no? O sea, no es que vayas a permanecer en terapia de aquí hasta que nos moramos, ¿no? Al contrario, se espera que que los tratamientos, en terapia tengan un inicio y un término, un alta, lo que conocemos como un alta terapéutica. Una terminación del proceso, pero el objetivo principal es darle toda la autonomía a la persona para que pueda vivir sin depender del terapeuta o del proceso. Claro. Sí, en el momento en el que tus pacientes te dejen de necesitar, en ese momento fue una terapia exitosa. Sí, claro, sí, porque al final dentro de la misma línea es que, sabes, tu problema es muy grave y entonces nos vamos a tener que ver hasta 2 veces por semana durante 3 años. Entonces, no sé qué tanto le estamos ayudando y qué tanto nos estamos beneficiando con que este paciente o usuario esté tanto tiempo con nosotros. Claro. Ahora, en pro del beneficio de obtener ambas partes como el proceso más eficiente posible, ¿dirías que se puede obtener una mejora sin un compromiso real por parte del consultante? No quiero caer en algo de decir sí o no de manera tajante. Yo me preguntaría más, cuando nosotros queremos dominar alguna habilidad, ¿lo podemos hacer como cuando te platican? Oye, mira, para nadar tienes que mover así los brazos. O sea, ¿crees que con conocer cómo se hace el mecanismo nosotros podamos dominar una técnica, una habilidad y ser buenos en ellas? Diría que podemos generar conocimiento, pero no sé qué tanto podamos desarrollar habilidad. Bien. Yo desde esta perspectiva yo diría que es muy complicado el poder generar cambios que se mantengan a lo largo del tiempo, o sea, que sean duraderos sin esforzarnos, ¿no? Sin comprometernos. Sí, y justamente eso lo estamos comentando porque es muy difícil que en psicoterapia podamos ver resultados con un trabajo unilateral, ¿no? O sea, esperar que el terapeuta sea quien me revele la fórmula mágica para cambiar mi vida y yo me sienta a escuchar y como si fuera el rollo del dragón en Kung Fu Panda, yo lo lea y ya a partir de ahí todo va a ser diferente. Creo que esa es una expectativa un poco irrealista de lo que es un proceso terapéutico. Sí, y esto me estaría como arriesgando mucho, pero casi sin dudar, independientemente de la calidad del terapeuta, o sea, entendiendo que hay terapeutas que son buenísimos, dudo mucho que un proceso pueda ser exitoso si el usuario no se compromete y hace acciones que obviamente estén como atendiendo a lo que se está trabajando en sesión. No creo que haya manera. O sea. No, yo creo que es un trabajo conjunto y como lo mencionabas al inicio, o sea, es un trabajo realmente en equipo. No sirve de nada el que el aprendizaje se quede únicamente en consultorio si no se pone en práctica fuera de y si no se ejercita esa habilidad con cierta consistencia y con cierta constancia. Y eso le corresponde está enteramente en las manos del consultante. Yo como terapeuta no puedo ir a supervisar y decir, ¿estás haciendo la tarea? Sí, porque claro. no se puede y no se debe también. Es que ahí es donde entramos en este tema, ¿no? De que al final, si tú no haces las actividades, pues a quien estás afectando es a ti, ¿no? Pero no me voy a meter en esos temas ahorita. En estos momentos no. Ya habrá otro episodio para entrar de lleno con esto. Exacto. Ahora, muchas veces se piensa que cuando tú llegas a un consultorio y ves a un profesional y es una persona, dices, bueno, pues vamos a intentar que esta interacción terapéutica se convierta en algo más, ¿no? Incluso muchos terapeutas a veces tienen este discurso, ¿no? De que es que yo soy ese terapeuta que me dijeron que no tenía que ser y ahora soy amigo de mis pacientes. ¿Esto se debería esperar en una sesión de psicoterapia? Y aquí retomo lo que tú dijiste, ¿no? O sea, no me gustaría dar una respuesta con tanta tajante, así como, no se debe, ¿no? Porque habría que preguntarse a qué le llamamos como esta relación de amistad, ¿no? Porque sí hay que establecer cierto tipo de interacción profesional con el consultante, ¿no? Y sí tiene que haber un vínculo de confianza, de apertura y sobre todo de confianza el uno del otro, de yo confío en tus habilidades y yo confío en tu compromiso.
pero eso no es lo mismo que tener una relación de amistad, ¿no? No es lo mismo que ser lo suficientemente cercano al consultante como para poder perder objetividad en el caso. O sea, aquí habría que ver a qué le estamos llamando amistad. Un vínculo profesional no es lo mismo que una amistad cercana. Un vínculo profesional favorece al proceso terapéutico y una amistad más propiamente más de familiaridad lo puede entorpecer. Y yo creo que me iré todavía más adelante, ¿sabes? O sea, más adentro, porque desde la perspectiva, por lo menos con la que yo trabajo, que es la psicoterapia analítica funcional, se pide que tengamos interacciones de alta intensidad emocional, ¿sabes? Así es. O sea, no superficiales, no por encimita, es yo voy a confiar en ti ciegamente y estaría genial de que tú también pudieras confiar en mí ciegamente, ¿no? Sí, claro. O sea, son relaciones muy fuertes emocionalmente hablando, vínculos sólidos, sin embargo no dejan justo esta objetividad de lado. Exactamente, y es que ahí es donde entra la complejidad, ¿no? Porque como una persona con quien tengo este nivel de interacción... Que se ve chido, ¿no? Como... Exactamente, puede ser tan objetivo en mi caso y puedo orientarme de la manera más profesional posible. Incluso suena hasta incompatible, ¿no? Pero es algo que son habilidades que se tienen que desarrollar. Sí, porque un amigo muchas veces te dice, ay, no te preocupes, él no sabe lo que se está perdiendo, ¿no? O sea, como que le damos el apapacho a la persona y aquí es como, las cosas están pasando así, yo no tengo ni por qué ser apapacharte ni tampoco decir que lo estás haciendo bien, no, las cosas están pasando y de acuerdo a los resultados que estás obteniendo de las cosas que haces, evaluaremos si esto te está haciendo útil o no. Exacto. Sí, eso es más complejo. No, y es que tiene su chiste, tiene su chiste porque al final lo tienes que hacer de una manera que la otra persona, es que tú no te importo y no me quieres y por eso me lo dices, no, al contrario, porque valoro esto que está pasando, justo es como me tengo que tomar el papel de a veces la persona mala con tal de que esto lo puedas ver de frente. Aquí hay 2 que 3 cosas que podamos cuestionar incluso de lo que está diciendo, pero nos alargaríamos. Sí, Creo que esto sería un podcast. Tenemos mucho que hablar sobre esto, de hecho me encantaría un episodio así, pero bueno, lo iremos como... Vamos a tener a Gaby aquí constantemente, vamos a ir dando rotación de personal, pero al final de cuentas vamos a tener episodios bien bonitos. Vale, ahora, a veces también, ligado a lo del compromiso, ligado a que a veces queremos como llegar y pues no hacer nada y que el terapeuta me resuelva la vida, a veces también se considera que pues yo llego a terapia porque es un espacio en donde me van a escuchar, ¿no? Y que únicamente con que yo hable y me desahogue, que a veces también eso es muy cliché, el hecho de venir y llorar hace que yo mejore. Claro que sí, por mucho tiempo, y creo que eso sí es algo que tiene que ver como con temporalidad y evolución de la psicoterapia, nos han dicho que ir a un proceso terapéutico es ir a desahogarse, ¿no? O sea, y muchos consultantes me lo han comentado, o sea, es que yo vine aquí a desahogarme y a solucionar mis problemas por medio de la palabra y a decir, ¿no? Y eso no quiere decir que esté vetado de psicoterapia, al contrario, creo que es una parte fundamental que puedan considerar este espacio como un espacio, no diré que seguro porque eso lo vamos a tratar después, pero como un espacio ideal para plantear una situación problemática. Pero no quiere decir que solo vamos a hablar y hablar y hablar interminablemente sobre esa situación problemática, porque lo ideal es generar cambios en esta situación que nos trae a terapia. Y eso no se hace únicamente por medio del diálogo. Sí, porque aparte las ideas se acaban, o sea, el discurso se vuelve repetitivo y, bueno, pero es que ya hablé de esto y hay personas que dicen, mira, ya me cansé de hablar de tanto y pum, y eso genera un cambio, pero pues te vas a esperar, no sé, medio año, un año hablando de lo mismo para que deje de doler. Exactamente, sí, definitivamente no. Se espera que la terapia, al menos la terapia cognitivo-conductual, es muy resolutiva, ¿no? Incluso trabajamos por medio de objetivos terapéuticos y uno de estos objetivos terapéuticos rara vez es hablar circularmente sobre el mismo tema, o sea, no. Es generar cambios, los cambios necesarios para que el problema se solucione, para que el consultante aprenda habilidades, para que podamos hacer algo distinto. Y esto va encaminado con lo que decíamos hace un ratito, ¿no? No nada más se trata de hablar, sino de también encaminarnos o hacer cosas que nos acerquen a esto que queremos lograr en la vida. Lo dicen mucho los terapeutas de aceptación y compromiso. Vivir una vida digna de ser vivida. Así es. ¿Cómo se dice? Encontrar una dirección valiosa. Y sobre todo creo que eso diversifica el nivel de compromiso y el nivel de trabajo que se hace en psicoterapia, ¿no? O
O sea, porque realmente es un lugar en donde hablas, donde aprendes, donde haces, donde te atreves, donde visualizas, o sea, es amplio. Y este hablar tampoco tiene que ser como unidireccional. Ujú, No es como ujú. que el, Ajá. el usuario hable y el terapeuta nada más está así escuchando, ¿no? Como, Con su intentando, libreta. ajá, sí, justo, porque eso es lo Sí, cliché. claro. Esto es una plática de ida y Ujú, vuelta. Tú me así dices es. algo, yo te contesto y esto va enriqueciendo que tú hables más o que cambiamos el tema, Ujú, dependiendo del objetivo que también se vaya claro. trazando en común. Ujú, sí, definitivamente. Bien, ahora, entonces, un espacio solo para hablar también es una cosa que no deberíamos de esperar. Ya habíamos comentado esto, del hecho de que también es complicado que queramos resolver situaciones de terceros, ¿no? Ujú, El hecho de ujú. que vengo porque justo ya no quiero que mi jefe me trate como me está tratando. Exactamente. Que Ujú. cambie él, ¿no? Ujú, ujú. Que cambie él, pero aquí vengo yo. Eso no ocurre porque realmente la conducta de terceras personas está hasta cierto punto fuera de nuestras manos. Y que muchas veces parte de estas intervenciones pues empiezan, ¿no? En Ujú, hacernos conscientes de que pues hay cosas que están dentro de nuestro control y cosas ujú. que salen de él y ahí es como, bueno, ¿en qué quieres que nos enfoquemos? ¿No? En lo que podemos controlar o en lo que no. Exactamente, y que parte de lo que hacemos es lo que puede mejorar o entorpecer la solución a este problema, ¿no? Ujú, definitivamente. Bien, y por último tenemos aquí que este es peculiar, ¿saben? Últimamente, iba a decir últimamente, últimamente he hecho algún tipo de contenido sobre esto, ¿no? Sobre lo incómodo que puede ser la psicoterapia. Entonces, algo Exacto. que probablemente no encuentres o no deberías esperar de un proceso de psicoterapia es un lugar que no te rete, que no te desafíe. Un lugar excesivamente cómodo, lo veo muy complicado. Sí, definitivamente, porque crear cambios conductuales es ensayar habilidades nuevas. Y habilidades nuevas quiere decir, estamos creando una conducta desde cero, ¿no? Eso quiere decir que vamos a tener que enfrentar a probar, a ensayar, a reforzar, a muchas cosas, ¿no? O sea, definitivamente eso no es un proceso sencillo. ¿Cuándo aprender algo ha sido fácil? Nunca. Y menos cuando ese algo toca fibras tan sensibles en nuestra vida como lo es lo que tratamos en terapia, ¿no? Entonces definitivamente no podemos encontrar comodidad en estricto sentido de la Ujú. palabra en terapia. Y, Va a tener que ser incómodo. y con esto no los queremos espantar. O sea, la verdad, siendo honestos, si se realiza un buen proceso de Ujú, psicoterapia, este momento de incomodidad se pasa en compañía del propio terapeuta. Lo vamos haciendo de una manera gradual, ¿sí? ujú, Sin embargo, pues no podríamos prometerle que es como, ay, bien bonito. Porque muchas ujú. veces por esto es que se vende más las pastillas, se venden más ¿cómo se llaman estos extractos de CBD? Hay, Ajá. un, hay una cosa que se llama bien rara en internet que he visto que se llama ashwagandha, no sé cómo se llama. Pero es como igual, una cosa que te adormece, te relaja y entonces ya no estás sintiendo. Sí, sí es cierto, dejas de sentirte mal, pero también dejas de sentir todo lo demás. O sea, tampoco te Ujú, sientes, no sientes la alegría, no sientes la felicidad. Ya dejas, claro. tu estado de ánimo se aplana nada más. Y aquí creo que retomamos algo que mencionábamos hace un momento, ¿no? O sea, ¿qué costos está teniendo esa comodidad? O sea, porque nosotros podemos mantener al consultante cómodo. Sí, De hecho, claro. muchos terapeutas basan en eso su proceso, ¿no? O sea, aquí puedes venir y es un espacio seguro, no va a pasar nada, no vas a tener que hacer nada, vas a venir, te vas a desahogar continuamente, tú tienes la razón todo el tiempo. Pero, ¿qué estamos sacrificando en pro de hacer eso? O sea, ¿realmente Sí, estamos haciendo un buen trabajo? ¿y qué mantienes? Ujú, Porque al así final, si es. tú vienes porque las cosas que estás haciendo o Ujú. lo que estás viviendo te está generando incomodidad y vienes para que yo te diga, no, es que lo que estás haciendo está muy bien, Ajá, pues exacto. generalmente estaríamos manteniendo aquello que al consultante le está generando malestar. Sí, definitivamente no estaremos haciendo un buen Sí, trabajo nos como volvemos parte terapeutas del problema. y torturando a nuestro paciente tampoco estamos haciendo un buen trabajo como terapeutas. O sea, esto no es tortura china, Sí, esto es claro. un proceso de cambio y evolución. La evolución y el cambio jamás han sido cómodos, pero han sido necesarios. Sí, cuando yo hablo de esto, no sé, pongo un ejemplo del gimnasio, ¿no? Si yo quiero construir músculo, probablemente voy a estar embarado algunos Ujú, días. ujú. Es decir, es parte del proceso, ¿no? El, Sí, el- el dolor que se atraviesan los músculos para poderse romper y después regenerarse, pues es similar al dolor que nosotros vamos a tener que vivir. Sin embargo, este dolor nos está acercando a pues lugares mejores para sí, nosotros. claro. Justamente nos está acercando a objetivos que son valiosos. Ujú. Ahora, ya más o menos hicimos, que creo que aquí se va el grueso del programa.
el hecho de hablar de qué cosas no podríamos esperar y entonces, trasladándolo a lo que sí, de qué manera podríamos hacer como un extracto, un concentrado de qué cosas sí podríamos esperar, hasta es más, cuando las veas puedes decir, ah, qué chido, esto sabía que tenía que pasar. Exacto. Y creo que lo primero que tenemos que abordar es algo que contraste con lo que decíamos de un vínculo de amistad, ¿no? Que es el profesionalismo del terapeuta. Esto quiere decir que no solamente se tiene que mantener una actitud profesional dentro de psicoterapia, es decir, como que marcar estos roles que cada uno de nosotros vamos a tener en este equipo terapéutico, sino también verificar que el terapeuta tenga la formación, los conocimientos y las habilidades necesarias para llevar mi caso. Encontrarte con un terapeuta que sabe lo que está haciendo es fundamental para que puedas tener una evolución adecuada durante tu proceso terapéutico. Y aquí también no los quiero espantar, pero justo esto que comenta Gaby, por, por propia experiencia, por testimonios de consultantes que llegan, sabemos que hay pocos terapeutas, o sea, si nosotros habláramos del grueso de la población terapéutica, o sea, de terapeutas, el grueso de la población no cumple con el conocimiento mínimo necesario. Y esto pues también arrastra como aspectos más estructurales porque es parte de la educación que recibimos. ¿Sí? Eso no necesariamente es malo en sí mismo y el propio terapeuta no es el culpable al 100%. Así es. Sin embargo, sí es complicado encontrar a veces terapeutas que cumplan con esos requisitos y creo que por esto es que hacemos este proyecto, ¿no? Para que podamos saber identificar qué cosas sí y pues en qué cosas no. Y las prácticas que hacemos nosotros pues también las vamos a mejorar Sí, claro. o no en consonancia pues a lo que estamos haciendo, a si el paciente ve cambios o no. Y creo que acabas de mencionar algo bien importante, ¿no? Parte de la actitud profesional es que un terapeuta esté en aprendizaje constante, en entrenamiento constante. Es parte del compromiso que nosotros tenemos con el consultante, con los consultantes, estar desarrollando continuamente conocimiento, habilidades, herramientas que nos puedan ayudar en psicoterapia. Sí, y este trabajo es personal, no hay de otra, Sí, ¿saben? no. Ahora, esto lo digo con mucho respeto porque si ustedes me conocieran hace algunos años, pues seguramente yo estaba en ese grueso de la población que pues ni idea tenía de que no sabía hasta que empiezas a darte cuenta de todo lo que no sabes y es donde nos empezamos a preparar, ¿no? Pero al final son curvas de aprendizaje que también los propios terapeutas vamos solventando, claro. Sí. Ahora, entonces, esto es como la actitud profesional, ¿no? La ética, la responsabilidad, la confidencialidad y la formación continua. Esto es lo que sí deberíamos esperar de un terapeuta. Bien. Claro. Algo que a mí me gustaría aportar dentro de un tema diferente, un marco diferente, es el tipo de explicaciones que le damos a los usuarios. Ya nosotros, si estamos escuchándolo como usuarios, ¿qué sí deberíamos de esperar? Explicaciones científicas, pero con una terminología que nosotros podamos entender. Claro. Una explicación desde una perspectiva científica no es una explicación complicada, difícil de entender. Al contrario, creo que la mejor forma de saber que alguien conoce de un tema es que te lo puede explicar de la manera más sencilla posible. O sea, realmente lo que buscamos con esto es bajar nuestro análisis de caso, y con bajar no me refiero a, ay, sí, para que tú lo entiendas porque no sabes, no, con bajar me refiero a hacer entendible mi concepción del problema para ti consultante. O sea, yo lo veo de esta forma, estamos en la misma página los dos, estamos entendiendo lo mismo, lo que conocemos como devolución, ¿no? O sea, realmente le devolvemos mi conceptualización al consultante porque no hay una razón por la cual él no deba de saber cómo funciona su problema desde la perspectiva psicológica. Y desde la perspectiva psicológica, evidentemente hablamos de psicología basada en evidencia científica. Así es, nosotros no somos dueños de la información, no es como que tú no lo sabes, pero dentro de ti, como yo pude acceder a tu mente, yo tengo la información de qué es lo que te está metiendo en estos problemas, ¿no? O sea, no somos dueños de esta información, lo tenemos que socializar y lo comentaba esto, no recuerdo el nombre, pero era un Nobel de física que decía que si tú no tienes la capacidad de explicarle a un niño de 5 años a qué te dedicas, quiere decir que entonces tú no lo entiendes. Así es. Si yo hago una evaluación, debo tener la capacidad de podérsela devolver al usuario y que él entienda, le haga sentido, porque tampoco tienen que ser cosas como muy fumadas en cuanto a por qué el problema se está manteniendo. Efectivamente.
Y creo que algo que acabas de decir es bien importante, ¿no? O sea, yo tengo que devolverle esto al paciente y él tiene que entenderlo, no en términos muy fumados. A veces decimos, y un poco los terapeutas juegan con ese ego, ¿no? Jugamos con este ego de, yo voy a utilizar el lenguaje bien rebuscado para que el consultante vea que sí sé, ¿no? Y al final de la devolución del consultante se de, ¿Qué usted pasó? es el que sabe, hágalo, ¿no? O sea, yo confío, se ve que sabe, se ve que sí le entendió, entonces yo hago lo que usted me dice, ¿no? Y entonces ahí estamos cayendo en, pues, un inicio un poco entorpecido de lo que podría ser una buena relación terapéutica, ¿no? Porque entonces, si yo soy el que sabe, pues, ¿por qué no tengo que hacer, no? Claro. ¿No? Y esto va de la mano con el siguiente punto, ¿no? Que hace un rato hablábamos de que no damos consejos ni recomendaciones. Pues lo mismo, nosotros estamos buscando llevar un proceso de psicoterapia desde la objetividad. Así es. No es que, a mí se me hace por lo que tú me estás diciendo, a mí me suena a que tuviste problemas en la infancia con la relación con tu madre. Exacto. Y eso es lo que no te está permitiendo que salgas adelante. Sí, sí. Había un... Recientemente escuché un reel de TikTok, ¿no? Decía que ya estaba, el chico estaba cansado de sanar hasta la mascota que tuvo hace 5 años, ¿no? Porque no es un hospital, o sea, Claro. esto de sanar, sanar y sanar, no. Pero todo esta objetividad proviene él, a ver, te devuelvo esto y a través de tu historia de vida el problema se fue dando, este puede ser el origen, esto puede ser el desarrollo, el mantenimiento. Así es. ¿Te hace sentido? O sea, dentro de tu historia de vida, no la del abuelo, no de la del ancestro de 5 generaciones atrás, de tu historia de vida, ¿te hace sentido que esto esté funcionando así de esta forma? Y te hace tan sentido que también, que si no cambiamos esto va a seguir pasando. Sí, justo que ese es el primer paso para empezar a generar cambios, ¿no? Claro. La comprensión de Exacto. de cómo funciona este problema. Hay un término que nosotros ocupamos que se llama parsimonia, que es que el ser parsimoniosos hace referencia a que las explicaciones tienen que ser sencillas, claro, y no tienen que ocupar tanto concepto para no estar como pues complejizar algo que en esencia no lo es, ¿saben? Sí, sí. Y creo que aquí tiene que ver un poco con la perspectiva mágica que se tiene de la psicoterapia, ¿no? O sea, la psicoterapia me tiene que... Para empezar es el término sanar, ya por ahí en otro episodio lo podemos cuestionar, pero hay explicaciones mundanas, ¿saben? O sea, hay lo que ocurre en este mundo obedece a ciertos principios. Y si tú entiendes esos principios, entonces puedes hacer los cambios necesarios y correctos. Sí. No hay más allá. Y pues en este caso no habría necesidad de atribuirle el por qué soy como soy a la ubicación de los planetas. Sí, no. Técnicamente no. En psicoterapia no. En psicoterapia no. Justo afuera pueden hacer lo que quieran. Ahora, entonces esto de ser objetivos también nos lleva a tener una actitud, ¿no? De compromiso. Y tú hablabas un ratito de que este compromiso difícilmente va a ser unilateral. Sí, definitivamente. No tendría por qué ser unilateral, ¿no? No tendría por qué ser unilateral. Exactamente. O sea, tiene que haber un compromiso de consultante, terapeuta y terapeuta consultante. Yo a través de mi formación en psicología y experto en la materia, y tú como la persona que va a trabajar con lo que mencionábamos aquí en terapia, ¿no? Quien va a hacer los cambios conductuales y quien es experto en su vida también. Es decir, el terapeuta se encarga de formarse, de prepararse, en algunos casos de supervisarse, porque eso también es algo que nosotros hacemos. ¿El usuario a qué se compromete? Creo que el usuario tendría varios niveles de compromiso, pero creo que uno de los más importantes es realmente la apertura a poder poner a prueba ciertas cosas que se hablan en psicoterapia, ¿no? Justamente la apertura a la incomodidad. Creo que esta es una de las más importantes porque lo que se habla en terapia no se queda en terapia. De hecho, lo que se hace en terapia no se queda en terapia, tiene que ir más allá. Y muchas veces el ir más allá implica aceptar ciertos cambios que no van a ser agradables al inicio, pero la apertura a la incomodidad creo que sería uno de los compromisos más básicos que los usuarios tendrían que desarrollar. Y justo esto te lleva, sí o sí, a este último punto que ya le habías comentado, pero es la incomodidad. ¿Sí? Si tú llegas a terapia porque te da miedo el quedarte en un espacio cerrado, se ha probado con la evidencia que la mejor manera de nosotros superar este miedo es enfrentarlo.
¿no? Entonces probablemente el considerar que haya que exponerse o enfrentarse a esta situación, pues va a generar incomodidad, ¿no? Si me da miedo hablarle a una persona, pues la manera de superar estos miedos a veces va en función de hacer lo que estábamos evitando. Y creo que aquí podemos resumirlo en hacer cosas consistentes con aquello que es mi objetivo, ¿no? Porque al final de cuentas puede que a terapia no llegues con el objetivo de permanecer en espacios cerrados, ¿no? Así es. Sino llegas con el objetivo de poder, no sé, entrar a un trabajo en donde tengo que pasar por un elevador, ¿no? O sea, ok, pero un elevador es un espacio cerrado, o sea, sí o sí tenemos que superar este obstáculo para que puedas llegar a ese trabajo en el 7º piso de la torre, no sé qué, ¿no? Entonces, vamos a tener que pasar por ahí, no porque querramos torturarte, sino porque es tu objetivo y estamos haciendo cosas consistentes. Y aquí es importante sí diferenciar que esto no es por capricho del terapeuta. Es como que vas a sufrir porque me dijiste yo te que digo. no, vámonos para allá. Sí, claro, eso tiene que ir en consonancia de las cosas que para mí son importantes, ¿no? Muchas veces cuando nos enseñan estos conceptos, nos dicen, ¿no? Imagínate que una persona tiene miedo a volar, pero pues si no tiene que viajar, pues el miedo a volar no hay ningún problema. Pero si tiene que visitar a su familia del otro lado del continente, el no querer volar le está generando alejarse de estas cosas o de estas personas, es situaciones. ahí cuando se vuelve un problema. Sí, y ahí es donde entramos nosotros. A eso nos referíamos con deterioro, cuando hablábamos al inicio. Sí, justamente. Pero obviamente se evalúa caso a caso. Así es. Ahora, no sé si algo más se nos esté pasando en este episodio, Gaby, o algo con lo que tú quisieras también cerrar o complementar de acuerdo a cosas que puedes esperar o no dentro de psicoterapia. Creo que de manera general me voy satisfecha con lo que hemos hablado el día de hoy, pero algo que sí me gustaría decir es que probablemente lo que hemos hablado el día de hoy de una perspectiva sí complementaria, pero a lo mejor un poco distinta a lo que estábamos a punto de escuchar, ¿no? Pero lo que habíamos escuchado anteriormente. Y aquí me gustaría rescatar lo siguiente, el compromiso a ver qué tanto una psicoterapia distinta puede darme resultados distintos, ¿no? Como esa apertura a desafiar mis propias expectativas al acercarme a un proceso terapéutico puede darme realmente los beneficios que yo estoy buscando de un proceso terapéutico. A lo mejor yo pensaba que lo que iba a hacer al consultorio era ir a hablar y llorar, y aquí en este podcast me están diciendo que lo que voy a hacer es plantearle mi problema a una persona que pueda analizarlo con una perspectiva objetiva, que va a realizar su propio análisis, me lo va a devolver de una manera en la que yo lo entienda y yo podré tomar decisiones al respecto y sobre todo enfrentarme a esto que a veces es incómodo, me puede dar resultados distintos. Estoy desafiando esta primera perspectiva, esta primera expectativa, pero ¿qué tanto puedo obtener mejores beneficios de hacer esto? Venga, una muy buena manera para cerrar. A mí me gustaría complementar con que muchas de las cosas que nos pasan en la vida son propias del vivir, ¿no? No me imagino el proceso que ustedes quieran, ¿no? Llámenlo escolar, llámenlo profesional, llámenlo laboral, emocional. Cualquier proceso trae consigo situaciones que nos van a desafiar, ¿no? Situaciones que a veces nos van a doler, como hablábamos en temas del gimnasio. Y a veces estas cosas que nosotros conocemos como problemas psicológicos son el resultado de ciertos patrones de inflexibilidad, de rigidez, en las cuales si no sucede como lo espero, si no sucede como a mí me gustaría, empiezan a traer, ¿no?, maneras de adaptarnos, y estas maneras de adaptarnos a veces son las que justo mantienen un problema psicológico, ¿no? Espero no haber sido tan enredado en este aspecto, pero pues el quedarme en casa cuando me da miedo el exterior, el quedarme callado cuando me da pena hablar, no es algo extraño, al contrario, tiene todo el sentido del mundo. Y esto no necesariamente nos hace unas personas trastornadas, no nos hace unas personas ni siquiera enfermos, ¿saben? Que esto es tema igual para otro episodio. Pero pues es parte del vivir, ¿no? Y a veces en lo que nos vamos acomodando hay algunas cosas que nos empiezan a costar, y ahí es donde pues sí, la psicoterapia puede ser una buena herramienta. Sin embargo, sostenemos que no todas las personas lo requieren.
Pues yo creo que no se me ocurre un mejor cierre que el nombre del podcast, entonces. Sí, no todos necesitamos psicoterapia. No todos necesitamos psicoterapia. Gaby, muchísimas gracias. Ya nos aventamos 2 horas grabando porque es esta y la que no se quedó grabada. Al contrario, aquí se ve el profesionalismo que tenemos. Bueno, Gaby, porque Compromiso, claro. sí, porque al final también tuyo doble. de poder preparar todo Sí. nuevamente. Y pues agradecerles a los que estuvieron aquí. Recordarles que vamos a estarlo subiendo en nuestras páginas de Instagram. Y este contenido lo pueden disfrutar tanto en Spotify como en YouTube. Les agradeceríamos nos pudieran dejar algún comentario, alguna reseña. Y pues vamos a hacer dinámicas para decidir los temas de los siguientes episodios. Muchas gracias por todo. Nos estamos viendo en el próximo episodio. Hasta la Y próxima. gracias. Bye. Yes.